Hola, Dios les bendiga. Les saluda Griselda Cruz y en este día les estaré compartiendo un tema que se titula ¿Es bíblico declarar y decretar? He escuchado muchos comentarios diciendo que es antibíblico declarar y decretar. Hoy les daré razones muy claras que contradicen completamente esos comentarios. Siempre me gusta iniciar con una oración. Oremos. Señor amado, te damos gracias por un día más de vida, Señor. En esta hora ponemos este mensaje en tus manos. Te pido prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir eficazmente tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Los invito a leer Josué 1:8 y dice así. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. La Biblia y los decretos. Todas las veces que se mencionan los mandamientos divinos, se da referencia a los asuntos decretados por Dios para Israel y el mundo. La Biblia tiene otras referencias de reyes de otras naciones estableciendo órdenes y decretos para sus súbditos. Dependiendo de la versión bíblica, la palabra decreto podría estar cambiada por otra similar o asociada a su significado. Siendo una profecía bíblica, el verso anterior se toma como un decreto divino y se proclama como palabra verdadera y divina. En la frase Jehová me ha dicho, muchas profecías están catalogadas como decretos de Dios, siendo hombres los que hablaron la palabra de Dios. Ellos establecieron los decretos por inspiración y revelación divina, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en 2 de Pedro 1:21. Basado en esto, decretar es tomar la palabra escrita, apropiarse de la promesa, proclamar el derecho que Dios concede, perseverar creyéndolo y confesarlo constantemente en oración. En la Biblia encontramos a los profetas al lado de los reyes y ellos consultando a Dios a través de los videntes para gobernar a Israel. Es muy común ver en las Escrituras a los padres decretando sobre el futuro de sus hijos. En el Nuevo Testamento leemos de la autoridad del apóstol Pablo sobre decisiones que marcaron el destino de muchas iglesias que él fundó. No obstante, siendo el tema tan importante y delicado, esto amerita una explicación más amplia. Un decreto es una decisión o resolución que toma una persona u organismo, con la autoridad que tenga para establecerlo. Un decreto se establece como una orden en términos de autoridad para ser declarada legal. Existieron hombres que decretaron de parte de Dios bajo los términos de inspiración divina. Y así fue como se establecieron nuevos estándares en favor del pueblo de Dios. Estos decretos divinos restablecieron una nueva manera de búsqueda y acercamiento a Dios. Un gran ejemplo está en lo que había en el corazón de David para obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice, y David, mi padre, tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 6:7. Todo comenzó con el rey David, decretando de corazón levantar una casa para Dios. Esta decisión y resolución de David fue aceptada por Dios y Dios decretó por designio divino que David proveería los materiales y que luego su hijo Salomón edificaría el templo o la casa de oración para Israel. Cuando el templo de Israel fue edificado, Salomón tuvo la firme decisión de hacer decretos en la gran dedicación del templo. Aquí algunos versículos. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste,
Mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Segunda de Crónicas 6:20. Salomón decretó que la casa edificada fuera el centro de la oración y la adoración para Israel. Salomón decretó que Dios proveería perdón, juicio, victorias y provisión a los que se acercaran al santuario que él había edificado. El templo sería un centro de confesión, arrepentimiento, sacrificios y un lugar de reconciliación para todo extranjero que llegara a buscar a Dios. Se le puede llamar inspiración, revelación o iluminación. No obstante, lo que Salomón dijo en su oración a Dios quedó establecido por decreto divino para la posteridad en Israel. En los días de Jesucristo, los asuntos religiosos habían cambiado en Israel. Un día Jesús manifestó su celo por lo que había quedado establecido por Salomón. El enojo de Jesús con los que habían profanado el templo demostró cómo Dios mantenía vigente el decreto de Salomón. Jesús dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Y eso lo podemos ver en Mateo 21:13. Aunque no se haya usado el término decreto, se deduce que lo dicho por Salomón quedó como palabra de autoridad por generaciones. Lo que fue establecido a partir de la oración a Dios hecha por Salomón quedó como un decreto divino. Todo lo que Dios estableció sobre la creación, lo que habló de Israel, de las naciones, del pecado y la maldad, de los ángeles y sus servidores, son decretos, porque son decisiones hechas por el Rey y el Señor de toda la tierra. Sin embargo, siendo Dios poderoso, tomó en cuenta hechos y palabras humanas para establecer orden y el destino de las generaciones por venir. La Biblia y los delegados. El apóstol Pedro dice: si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es la gloria e imperio para siempre. Y esto lo podemos ver en 1 Pedro 4:11. Hablar la palabra de Dios es hablar con la autoridad divina. Dios concede autoridad especial a los que Él llama y a quienes pone como delegados en el ministerio. Tu nivel de autoridad es establecido por Dios y no puedes decidir ir más allá de lo que te han delegado. La Biblia dice: el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y esto lo podemos ver en Mateo 10:41. El poder no está en quien habla, sino por quien se habla. La autoridad no está en quien la ejerce, sino por quién o a nombre de quién es ejercida. También el apóstol Pablo dijo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 5:20. Un hijo de Dios llamado al ministerio es considerado un embajador de Dios. Donde hay ministerio delegado, hay autoridad delegada por Dios. Hablar la palabra de Dios es hablar de parte de Dios con la autoridad que Él ha concedido. Algunos dan la interpretación de profetizar como hablar la palabra de Dios escrita y establecida como inspirada y revelada por el Espíritu Santo. Es necesario reconocer que los que son puestos por Dios tienen un llamado al ministerio de la reconciliación. Si alguien es embajador de Dios, estará más cercano a la autoridad divina para ser usado como instrumento veraz de sus propósitos. El asunto de decretar no es para todos, y si se tiene un cargo de representación divina, este no se debe ejercer a la ligera e ir en contra de la voluntad de Dios. No se puede abusar de la autoridad delegada para hacer declaraciones en búsqueda de beneficios personales.
Aunque todos sean hijos de Dios, solo los escogidos por Él serán sus representantes en medio de su pueblo. Recuerden, si algo está en la Biblia y por ello es invocado y reconocido el nombre del Señor, esto es lo que debe ser establecido como palabra divina. Si Dios decretó algo y alguien lo repite diciendo que Él lo decreta, podría llegar a ser un usurpador con una autoridad que no le corresponde. En vez de usar el término yo decreto, se debe utilizar un término más fácil de digerir en otras formas que hay para declarar o confesar la palabra de Dios escrita. Dios decretó, o el Señor dijo, o también la Biblia dice. Estas podrían ser las expresiones más válidas. Se declara y proclama lo que está en las Escrituras. Solo Dios puede decretar decididamente en favor o en contra de la humanidad. El hombre no puede decretar por sí mismo e ir en contra de la naturaleza de los decretos de Dios. Sin embargo, si se toman los decretos de Dios y se pronuncian en fe, Dios hará lo que ha establecido, y Él confirmará con hechos lo que habló y quedó escrito en su palabra. Hay muchos falsos profetas y apóstoles, falsos ministros que pastorean, falsos predicadores de conveniencias y falsos maestros. A pesar de eso, hay ministros sinceros que son verdaderas luminarias de Dios en medio de tanta obscuridad. Hay los que dicen que son de Dios y menosprecian la corrección y la enseñanza. Hay los que se consideran muy pequeños e inútiles y a pesar de ello están siendo levantados por Dios. El apóstol Pablo dijo, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 14:37. Solamente un ministro que se somete a la autoridad de Dios y vive lo que predica, será tomado en cuenta por lo que vive y no por lo que dice. Y para concluir, ¿puedes decretar? Sí y no. Sí puedes declarar los decretos y promesas de Dios, cuando tu vida está en la capacidad de honrar a Dios por lo que hagas y cuando Dios te entregue la autoridad correspondiente para obrar en su nombre y en favor de sus propósitos. No puedes decretar o proclamar la palabra de Dios cuando busques tu propia gloria y vanidad ministerial y cuando tomes atribuciones que no corresponden al llamado que Dios aún no te ha dado. Ten cuidado de cómo usas la palabra de verdad, porque serás sometido a prueba por lo que confiesas. Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y esto lo podemos ver en Mateo 12:36. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta poderosa palabra que nos das en este día. Te pedimos sigas abriendo nuestro entendimiento. Te pedimos sabiduría y discernimiento para poder discernir cualquier situación que se nos presente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.